Doctor, compañeros, muy buenas noches. Voy a exponer el análisis sobre el daño a la persona y daño moral en la doctrina y en la jurisprudencia latinoamericana actual. Mi nombre es Jaime Osvaldo Roquemina. Antes de empezar con mi exposición, quiero hacer una breve introducción con relación al tema antes mencionado. La libertad es el núcleo existencial de la persona que es indisoluble de su particular envoltura psicosomática. De esta manera, el daño subjetivo o daño a la persona puede sistematizarse por la naturaleza bidimensional del ser humano en daño psicosomático y daño a la libertad, teniendo como base una concepción personalista del ser humano. El doctor Fernández Cesarego, autor del presente artículo, ha sido precursor y promotor infatigable de la nueva teoría del daño a la persona y de la diferencia conceptual entre el daño a la persona y la añeja y ya obsoleta idea del daño moral. Sus ideas han tenido gran acogida en diversos países, de manera que desde la década de los 80 hasta la actualidad es mucho lo que se ha progresado en la materia concerniente al daño a la persona. Importancia del daño a la persona de la época actual. El daño a la persona es el campo más importante de la responsabilidad civil tradicional en los tiempos que corren. Los aspectos más sobresalientes a nuestro juicio son dos: la aparición del denominado daño a la persona y el afianzamiento de la nueva comprensión y alcance del daño moral. La responsabilidad civil por daño a la persona. Ante este descubrimiento, tuvimos la sensación de que se iniciaba una nueva época para el derecho en la que se revalorizaba al ser humano frente a la incomprensión y marginación en que lo había confinado el individualismo patrimonialista dentro de una óptica materialista del mundo y del hombre. Es oportuno recordar que el daño a la persona encuentra su fundamento en una concepción humanista del derecho. Desde la década de los 80 a la actualidad, es mucho lo que en ciertos países se ha progresado en la materia concerniente al daño a la persona. Dentro del ámbito latinoamericano, ello es notorio, especialmente en el Perú y en Argentina. Los diversos daños que se pueden ocasionar al ser humano, incluyendo al concebido como una unidad psicosomática sustentada en su libertad y que hasta hace poco eran prácticamente ignorados por el derecho. Gravitación de la nueva sistemática del daño a la persona. En este orden de ideas se puede diferenciar claramente dos tipos de daño, uno que podemos designar como subjetivo y otro que denominamos objetivo. En un segundo plano cabe distinguir al daño ya no en función de la naturaleza misma del ente dañado, sino en cuanto a las consecuencias o perjuicios derivados del evento dañoso. En esta primera hipótesis, estamos frente a un daño que en función de la naturaleza del ente dañado permite que éste pueda sustituirse por otro similar o que su valor pueda ser compensado en dinero. En este último caso, nos hallamos ante un daño que solemos denominar indistintamente como daño no patrimonial, extrapatrimonial o personal. El daño subjetivo o daño a la persona puede sistematizarse en atención a la naturaleza bidimensional del ser humano en daño psicosomático y daño a la libertad. Daño a la persona en el Código Civil de 1984. Se ha considerado, en síntesis, al hacer el análisis, a la lectura, al tratamiento doctrinario y legal dispensado al daño a la persona, el mismo que ha tenido especial resonancia fuera de nuestras fronteras. Este cuerpo legal es el primero a nivel de la codificación comparada que en su citado artículo 1985 incorpora sin limitación alguna, como está dicho, el deber de reparar el daño a la persona en toda su amplitud y manifestaciones.
Se observa cómo la jurisprudencia comparada tiende cada vez más ampliamente la exigencia de no dejar desamparado al ser humano víctima de un daño a su persona. Artículos 1985, la indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral, debiendo existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. Se aprecia del texto del artículo 1985, antes transcrito, la indemnización comprende, aparte del daño emergente y del lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral. La aceptación de la figura del daño a la persona suponía sustituir la concepción individualista patrimonialista por una visión humanista del hombre y del mundo. Daño al proyecto de vida como una de las expresiones más importantes de lo que al daño a la persona se refiere. Los comentarios son muy auspiciosos frente a esta figura nacida en el Perú, la misma que va siendo paulatinamente recogida por la jurisprudencia comparada. Seguiremos identificando daño a la persona con daño moral. Daño a la persona que es amplio y comprensivo de todas las lesiones que se pueden inferir al ser humano, han preferido, ante la presencia de un conjunto numeroso e inédito de nuevos daños a la persona no considerados anteriormente por la doctrina, incluirlos sin más y asistemáticamente en nuestro concepto, dentro de la restringida noción de daño moral. Tradicionalmente, el único daño a la persona de carácter no patrimonial era el llamado daño moral, cuya indiscutible connotación conceptual era y sigue siendo, en sentido estricto, dolor o sufrimiento, es decir, pretium daliadis. Empezaron a identificar nuevos daños como son los daños estéticos a la vida de relación, a la sexualidad, a la identidad, a la intimidad y en general múltiples daños inferidos, ya sea al cuerpo como a la psique de la persona. El ser humano, lo hemos reiterado con frecuencia, es una unidad psicosomática sustentada en la libertad, es decir, el ser humano está dotado de un cuerpo o soma, de una psique y de una inherente capacidad para ejercer su libertad en cuanto núcleo existencial. Daño a la persona y daño moral en la doctrina jurídica latinoamericana. El tema del daño a la persona comprendimos que el mal llamado daño moral en cuanto a dolor o sufrimiento, pretium doloris, era un daño psíquico, más precisamente emocional, por lo que quedaba comprendido, como lo hemos reiterado, dentro del genérico daño a la persona. En Europa, como en Latinoamérica, se han convencido del acierto y pertinencia lingüístico, conceptual de utilizar la expresión daño a la persona para designar con este concepto todos los variados daños que se puedan ocasionar al ser humano. Mosset y Turraspe encuentra al ser humano de carne y hueso artífice y destinatario del derecho. Se tropieza con una persona que no es otra cosa que una unidad psicosomática sustentada en su libertad. Asume al ser humano en una bidimensionalidad estructural y lo concibe como un ser espiritual que vivencia valores. Para aprender en profundidad la cuestión atinente al daño a la persona, hay que situarse dentro de una perspectiva tridimensional y personalista del derecho. Existe la probabilidad de que logremos tan ansiada meta. Así obtendríamos atender la razonable crítica del eminente jurista argentino cuando, refiriéndose al artículo 1985 del Código Civil peruano, que menciona independientemente daño a la persona y daño moral. Advierte que esta actitud contradictoria, o si se quiere, pleonastística, que es una reiteración, una repetición en el modo de enfocar el mismo menoscabo. Opinión de los comentaristas sobre el tratamiento del daño a la persona en el Código Civil de 1984. Las expresiones de
Barney vertidas en 1993, que hemos glosado en precedencia, coinciden plenamente como se advierte con la decisión de incorporar al Código Civil peruano de 1984 la ilimitada reparación del daño a la persona y con el propósito de superar el restringido concepto de daño moral para lograr la más amplia e integral protección del ser humano frente a cualquier tipo de daños que se le pudiera causar sin excepción alguna. Alberto Bueres reconoce al menos un valor y un resultado a la doctrina. En este sentido, manifiesta que la doctrina y la jurisprudencia producida en ese sentido, manifiesta que la doctrina y la jurisprudencia producida sobre el daño de la persona han tenido el innegable valor de alertar a los juristas sobre la necesidad de pasar de un anacrónico y por demás injusto sistema de tipicidad del ilícito a un sistema de atipicidad del ilícito, es decir, del daño. Jorge Moset y Turraspe son la aparición del denominado daño a la persona y el afianzamiento de la nueva comprensión o alcance del daño moral. Reconoce que el daño a la persona es una expresión o fórmula que ha nacido al conjuro del artículo 1985 del Código Civil Peruano de 1984. Busnelli considera que el alcance del artículo 1985 del Código Civil peruano permite y ofrece un nuevo criterio para una protección integral del ser humano, de cualquier ser humano, ya sea infante, adulto, anciano, desocupado, ama de casa, jubilado, religioso, etc. El daño a la persona en la reciente jurisprudencia latinoamericana. Esta deplorable situación que se arrastra por casi 50 años es principalmente producto de la inestabilidad jurídica y política en que desde hace varias décadas está sumido el país por acción de gobiernos autoritarios y dictatoriales. No obstante, lo apuntado en precedencia, al acercarse del fin del siglo XX, es satisfactorio apreciar cómo en el ámbito latinoamericano el daño a la persona desarrollados por la doctrina, su nueva sistemática y en especial el daño al proyecto de vida, empiezan a ser acogidos por la jurisprudencia comparada. En el ámbito latinoamericano, y en el sentido antes indicado, encontramos entre otras recientes sentencias argentinas y una peruana, a través de las cuales se advierte cómo paulatinamente se incorpora al derecho jurisprudencial o derecho vivo el daño a la persona y en especial el daño al proyecto de vida. Muchas gracias.